Minha diretoria, estamos no ar hoje online porque esta entrevista é muito especial. Essa entrevista está num momento muito especial e eu tenho a honra de receber aqui Juan Guaidó, que acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Que é o famoso presidente, que não é presidente, que é presidente, que alguns declaram presidente, outros não declaram presidente da Venezuela após uma semana super conturbada aqui no Brasil, onde o Lula recebeu o Maduro e parte da imprensa questionou, outra parte achou bonito e muita gente falou do Guaidó e tem eleição na Venezuela de novo daqui a pouco. Enfim, um prazer te receber, Guaidó. Muito obrigado pela tua participação aqui e vamos bater um papo para entender melhor esse cenário aí. Gracias, Rica, por la invitación y, por supuesto, por tenerme en tu programa. Sé que tienes una audiencia importante y nos da la oportunidad, a diferencia en Venezuela, de poder conversar con muchos que sí les interesa la democracia, que sí les interesa la libertad, que sí les interesa el progreso y, bueno, conversemos, hablemos. Por enquanto, né, Guaidó? Por enquanto, né? Guaidó, eu sempre abro o programa fazendo uma pergunta muito importante. E eu não posso, por você ser uma figura política, né? Eu não posso pular essa pergunta. Qual é o teu time de futebol, Guaidó? Mira, yo soy la Vinotinto, ¿no? que evidentemente estamos en deuda con el fútbol regional. Nos enfrentamos a equipos grandes en el continente, pero bueno, como tú sabes, la liga de béisbol venezolana es nuestro fútbol, ¿no? El béisbol en Venezuela es nuestro fútbol y soy de los Tiburones de La Guaira. Entendi. Torcer para a seleção já é muito justo, já tá ótimo, não tem, já tá bom, já é suficiente. Guaidó, você tem 39 anos, engenheiro, e a tua história é muito curiosa, a gente não consegue entender ela muito bem no Brasil, porque aqui no Brasil, para nós, chega a seguinte informação: existe um presidente autoproclamado na Venezuela e que vários países do mundo, Estados Unidos, Brasil, vários países europeus, até para citar aqui, França, para ir além da Europa também, né? Canadá, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Peru, Israel, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Holanda, Portugal, reconhecem como presidente da Venezuela e outros países não, como o caso de Rússia, Cuba, México, Bolívia, Nicarágua. Temos aqui alguns indícios do porquê, mas nós temos um cenário que é esse. Eu queria que, se você conseguisse me explicar como é que se chega no momento onde você o que é se autoproclamar presidente da Venezuela? No, hay un resumen más sencillo, Rica, que es que Maduro es un dictador. Maduro se robó una elección en el 2018. Y en Venezuela, nuestra constitución habla de que el presidente del parlamento, si hay vacío de poder, asume la presidencia de Venezuela. Así que nosotros dijimos, mira, Maduro se robó la elección. Él pretendía que, como hizo Ortega en Nicaragua, hablando de quienes reconocen a Maduro, bueno, la comunidad internacional no dijera nada, o los venezolanos no dijéramos nada. Mira, y fue todo lo contrario. No solamente dijimos, hicimos, protestamos, exigimos, buscamos apoyo de la comunidad internacional y nos reconocieron. Es decir, sí, fue una actividad, digamos, fue una acción arriesgada, audaz, pero sobre todo, Rica, constitucional. A pesar de que sí, y trajo consecuencias. Mira, mi familia presa, en el exilio, torturada incluso. A mi equipo de trabajo, bueno, hoy a quienes tú conoces se tienen que mantener fuera de Venezuela, en Brasil algunos, porque están perseguidos en Venezuela. Entonces, para nosotros es una responsabilidad y un deber. Ahora, de nuevo, no fue un regalo, fue nuestra constitución trabajar para que el mundo reconociera la defensa de nuestra democracia y todos estos años hemos estado luchando con una primera cosa, Rica, y lo reveló Lula de una manera, contra la narrativa. De toda esa narrativa digamos, de propaganda de estos regímenes de Cuba, Nicaragua, Rusia, diciendo que era autoproclamado, bueno, era parte de desacreditar nuestra acción y nuestro esfuerzo por recuperar la democracia, por defender a millones de venezolanos que están siendo torturados y los que se han ido del país. Entendi. É muito complicado. Para nós parece distante, embora quando eu entrevistei o Tomás,
acho que a Blanca estava também, né, conosco quando eu fiz a entrevista, a repercussão da entrevista foi muito grande, porque o pessoal ficou muito assustado de ver algumas semelhanças com o processo da Venezuela com o que já aconteceu no Brasil em outros momentos. E você teve que fugir da Venezuela para os Estados Unidos. E foi uma coisa meio cinematográfica. Como é que foi essa fuga? Mira, hemos estado perseguidos en Venezuela. Cuando yo me trasladaba, por ejemplo, del estado Miranda al estado Anzoátegui, que son estados cercanos, habían 15 puntos de control con militares, inteligencia militar, policía nacional del régimen, y era con persecución. Eso pasó durante 4 años. Recientemente la dictadura me amenazó nuevamente de cárcel. Asesinaron amigos, Rica, simplemente por adversar el régimen, torturaron a nuestra gente y era lo que pretendía Maduro. Tomé la decisión de salir de Venezuela para no entregarle un rehén más a la dictadura. Hoy hay 300 presos políticos en Venezuela. No hay un medio de comunicación libre. No hay prensa libre. Por eso cuando Maduro llega a Brasil, golpea a periodistas, le pega a los periodistas, porque no están acostumbrados a enfrentarse a la prensa libre. Así que decidimos salir de Venezuela con la intención de regresar, por cierto, con la intención de volver a no solamente a seguir luchando, pero también de denunciar a la dictadura y denunciar también a los que acompañan a la dictadura. Es decir, el acto de Lula normalizando, blanqueando a Maduro, mira, es muy grave, genera impunidad, insisto. Quienes hoy cierran medios de comunicación en Venezuela o persiguen a periodistas en Venezuela, dicen, mira, está bien hacerlo, porque si el presidente de Brasil abraza a nuestro dictador, bueno, validan a estos regímenes. Así que forma parte, de nuevo, de defender a la democracia y de evitar regalarle una ficha de canje a una dictadura como la de Maduro, que utiliza a los presos políticos para buscar, digamos, favores de otros países. E a tua ida para os Estados Unidos teve ajuda dos americanos para que você pudesse sair da Venezuela tranquilamente? Tuve ayuda de ellos en Colombia, que les pedí que intermediaran con el presidente Petro, que también ha estado muy cercano a la dictadura de Maduro, para evitar una deportación, con lo cual me amenazaron llegando a Colombia. Cuando llegué a Colombia, me amenazan con deportarme a Venezuela, sabiendo muy bien Petro lo que me pasaría si llega de vuelta a Venezuela, que me meterían preso o peor aún, me desaparecerían incluso. Entonces nos tocó pedir ayuda al gobierno de los Estados Unidos para que intermediaran por nuestra seguridad, por mi seguridad. Estando allá, me expulsaron del país, me mandaron en un avión a los Estados Unidos en contra de mi voluntad. Yo quería y tenía agendada, por cierto, reuniones con delegaciones internacionales que estaban presentes en Colombia. Estaba Francia, Canadá, obviamente los Estados Unidos y algunas otras que tenían ahí. Yo no había podido salir del país desde el 2020, primero la pandemia, luego la persecución, y también una oportunidad para hablar con varias delegaciones, para explicar lo que está pasando en Venezuela, para buscar alternativas de solución, sobre todo para atender la emergencia y la crisis que ustedes han visto incluso en Brasil, de venezolanos desplazados, de venezolanos que están buscando refugio, como también en Colombia, que está la mayoría, por cierto, casi 2 millones de venezolanos. 7.5 millones en total se han ido Rica de Venezuela, y como tú sabes es 25% de la población, un cuarto de nuestra población se ha tenido que ir de Venezuela por persecución, por necesidad o por hambre. Como é que eu entendo um país onde um quarto quase da população já saiu do país, portanto as coisas não estão boas, e na eleição aparece um resultado de 60%, mais de 60% a favor do Maduro. Vocês consideram essa eleição fraudulenta. De que maneira vocês entendem que isso foi fraudado? Por varias razones. Uno, él ilegaliza los partidos políticos. Es decir, es como si, por ejemplo, en Brasil, Rica, el PSB o el PT, el tribunal dijera quiénes son sus líderes, ¿no? Es decir, agarraran a Rica y no nombran jefe del PT porque quiso así un tribunal. O agarran a Tomás
y dice, bueno, ahora tú eres el jefe del PSB. Eso fue lo primero que hizo Maduro en el 2018, pero antes de eso había ya encarcelado líderes políticos, el caso de Leopoldo López, había inhabilitado otros liderazgos para que no pudieran participar, había adelantado la elección, es decir, la elección estaba pautada para diciembre y ellos de manera irregular la convocan para mayo, con cualquier excusa. Es como si, hablando de fútbol, hablando de la Copa Mundial, bueno, muevan la fecha para que el equipo que quiera o convenga juegue cuando quiera. O sea, ellos lo hicieron varias veces, por lo cual decidimos no participar por no contar con un equipo. Es decir, si el equipo contrario elige a los jugadores de tu equipo, eso es un juego justo, evidentemente no. Mira, ojalá la Vinotinto, bueno, pudiera elegir, bueno, ¿sabes qué? Por Brasil va a jugar Rica, Tomás y Blanca. Capaz la Vinotinto gana, sin duda alguna, ¿no? Aunque nos gustaría ganar en buena lid, como tiene que ser, de manera competitiva, porque merecemos ganar, porque hemos jugado durante años. Entonces, eso fue lo que hizo básicamente Maduro. Así que decidimos no participar en esa elección del 2018 y el mundo dijo lo propio, mira, con persecución, con cárcel política, con inhabilitación, con cerrar medios de comunicación, poniendo la fecha cuando quiera la dictadura, mira, eso no es una elección justa. Decidimos no participar y se asumió eso como un vacío de poder para en el 2019 asumir la presidencia encargada. Caramba, e esses 60% de votos, então, quando a gente fala na eleição não ser legítima, não significa que ele não teve os 60% de votos, mas sim que os candidatos de oposição não estiveram representados. Ou seja, dentre os que tinha, ele realmente teve os 60 e poucos por cento de voto. Exactamente, esa es la interpretación correcta. Es decir, él tenía en el 2018 de los que se participaron, que la mayoría era del PSUV, la mayoría era del régimen, era de Maduro, un 60%. Pero aquí hay un dato interesante adicional, Rica. Cuando él en el 2013, en una también elección cuestionada, gana, se habla de que sacaron 6 millones de votos. 6. En esa elección reciente y en la más reciente, en el 2021, no llegaron ni a 3 millones de votos. Maduro ha perdido la mitad de su votación en los últimos años. Y por eso hoy, 2023, evita, por ejemplo, darnos una fecha de elección presidencial en Venezuela, que correspondería incluso en el 2024. Le da miedo darnos la fecha. No estoy hablando incluso de las habilitaciones, de los partidos políticos, de la persecución en mi caso, que estoy fuera de mi país porque me persiguieron. Yo quiero estar en Venezuela. A mí lamentablemente me arrancaron de mi país, me persiguieron. Entonces, Maduro le tiene miedo porque no tiene gente, no tiene respaldo popular. No solamente lo rechazamos los venezolanos, también los brasileros, amantes de la democracia, saben lo que hace Maduro. Ahora, ¿qué necesitamos y qué estamos buscando? Bueno, fijar esa fecha de elección, que nos permitan participar de manera competitiva y transformar esa elección en una solución al conflicto en Venezuela, frenar el hambre, que detengan ya de una vez por todas las torturas a nuestra gente. Y eso es lo que estamos buscando y por lo que estamos luchando. Aqui no Brasil, alguns partidos dizem que é uma grande mentira e que a Venezuela é uma democracia. Como é que o senhor pode rebater ou discordar disso, imagino? Mira, hay elementos concretos. Uno, cada vez que alguien niega, porque es una actitud negacionista, como pasaba, por ejemplo, con el Holocausto, por ejemplo, que se negó durante años que existiera en su momento. Obviamente no estoy comparando lo que pasa en Venezuela con el Holocausto, pero cuando se dice que es una mentira o una narrativa, te voy a dar un nombre, Rica: Gramco. Gramco es el torturador número 1 de la dictadura de Maduro. Asesinó a, por ejemplo, Óscar Pérez, un policía que habló en contra de Maduro. Torturó a mi equipo de trabajo. Yo estoy hablando de los que están hoy presos políticos. Cuando Gramco, torturador de esta dictadura, señalado por la Corte Penal Internacional, no solamente por Juan Guaidó, también por Michelle Bachelet, por cierto, de la ONU, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando un torturador como estos escucha que, bueno, eso es una narrativa, bueno, ¿qué piensa? Bueno, que puede seguir haciéndolo, que puede seguir torturando, que puede seguir persiguiendo,
que puede seguir golpeando periodistas, como también lo hicieron en Brasil, de manera horrorosa, y que pido disculpas, por cierto, en nombre de los venezolanos. Así no somos los venezolanos. Eso es lo que pienso. Entonces, miren, es una actitud criminal blanquear una dictadura, o peor aún, negar que existen estas torturas. Pero voy a un hecho más concreto aún, Rica. En Brasil han recibido de 600.000 a 900.000 venezolanos que han cruzado caminando la frontera. Te pregunto algo, Rica, ¿tú caminarías de tu casa a Caracas? A menos que tengas mucha necesidad, demasiada necesidad, miedo incluso de permanecer en tu casa. Bueno, hay 7.5 millones de venezolanos que por miedo, por necesidad, por hambre, porque tienen miedo por su familia o porque los están persiguiendo, como es mi caso, han tenido que caminar millones de kilómetros. Bueno, no millones de kilómetros, es una exageración obviamente, pero miles de kilómetros. Así que eso solamente se hace por necesidad, eso no es por gusto, eso no es una narrativa, eso no es una mentira. Insisto, ustedes lo han visto en Brasil y lo han constatado. Eso, entre otras cosas, cierre de medios de comunicación, 80% de nuestra economía se destruyó, 80% de nuestra economía en 10 años. Y te voy a poner en ejemplos concretos, porque a veces se habla del Producto Interno Bruto y uno dice 80% y es un número. Pero te voy a poner un ejemplo concreto. Imagínate que tú tienes un amigo venezolano, Rica, como lo tienes, Tomás, por ejemplo, y cuando lo conociste, pesaba 100 kilos. Cuando lo dejaste de ver por alguna razón y 10 años después te lo encontraste y Tomás pesa 20 kilos. Imagínate qué pensarías tú de Tomás. Mira, que se está muriendo, que su sistema colapsó, que su cuerpo no aguanta más. Eso es lo que pasa con la economía venezolana. Pesaba 100 kilos y perdió 80%. Nuestra economía está destruida, ni el Bolívar existe. Eso no es narrativa, eso no es propaganda, eso es una triste realidad. Nadie se puede alegrar de eso, pero tampoco, Rica, nadie lo puede negar, porque es criminal, insisto, es validar un sistema como el de Maduro, y por eso te agradezco esta entrevista para seguir comunicando e explicando lo que pasa em Venezuela. Não, eu que agradeço. Aliás, eu estou impressionado como ele entende tudo que eu falo em português, porque a Blanca não precisou nem traduzir nada. Eu tô com a Blanca aqui traduzindo para ele e o Tomás aqui para mim. A Blanca não precisou falar nada até agora. Não, eu tô tranquila, tô impressionada também, viu? O cara fala português bem pra caramba. Sim, espetáculo, espetáculo. Ô, Guaidó, você tá fora da Venezuela, mas disse que vai participar das eleições, se acontecerem, né? Eleições na Venezuela numa próxima eleição. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso de fora da Venezuela? Desde afuera no se puede. Es importantísimo que incluso apoyar los que están adentro de Venezuela, en terreno, asumiendo grandes riesgos. Y si alguien lo sabe, soy yo, sin duda. Que durante años hemos enfrentado y asumido las consecuencias de enfrentar una dictadura. Así que mira, mi objetivo es primero ayudar a los que están en terreno, a los que están en la primera línea, a que puedan tener protección, y eso se logra precisamente con presión internacional. De nuevo, no abrazando ni felicitando a un dictador, sino señalándolo claramente como lo que es. Lo segundo, mira, buscar regresar de manera segura a mi país. Es decir, no le voy a regalar un rehén a una dictadura, no le voy a regalar a mi voz incluso. No pudiera estar hablando contigo en este momento si nos hubiésemos dejado agarrar por una dictadura. Así que si puedo regresar de manera segura, mira, evaluaré mi participación en esa elección. Pero es más importante que mi participación en esa elección, que participen los venezolanos, que podamos unificar otra vez al país para enfrentar a Maduro, que podamos levantar la voz en contra de la dictadura, que podamos utilizar esa elección para recuperar la democracia, para que frene el flujo migratorio, es decir, que no se sigan yendo los venezolanos y por el contrario, que puedan regresar a su país como lo quiero hacer yo. Así que esa elección no es un tema de aspiraciones personales. Esa elección que nos deben desde el 2018
es el mecanismo, es la oportunidad de solucionar la crisis que tenemos en Venezuela. Acho que agora a Blanca vai ter que entrar, quer ver? Não, me diz o seguinte: aqui no Brasil a gente ouve falar de como é Venezuela, Cuba, etc. E existe uma guerra de narrativas no Brasil entre esquerda e direita. A esquerda tenta dizer que não é bem assim, porque são amigos e tal. E o pessoal da direita fala, meu Deus, aquilo é um terror e tal. E fica aquele papo um pouco superficial, né? Você olhando aqui para o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, como as coisas estão sendo conduzidas, o brasileiro tem que ter algum receio do que está acontecendo no Brasil, caminhar para essa direção, ou é um exagero do brasileiro achar que a gente pode estar na direção de uma Venezuela, de Cuba, etc? Mira, dos cosas te diría. Uno, que ciertamente esto en Venezuela no es un problema de izquierda y derecha, aunque Lula, Petro, incluso Lula y Petro quieren hacerlo ver como un problema de izquierda y derecha, y por eso abrazan a Maduro, por eso blanquean a Maduro. Pero no puedes tener una aproximación ideológica solamente con el horror, con el terror. Son derechos fundamentales, existenciales. Lo que sí te puedo decir, Rica, es que la democracia siempre está en juego. La democracia siempre está en juego. Y cuando ves, por ejemplo, que quieren cambiar los poderes, no sé cómo empezó en Venezuela, más allá de cómo está pasando en Brasil, ¿cómo empezó en Venezuela? Cambiaron los poderes públicos. Entonces Chávez y luego Maduro designó a sus amigos que dependían de él en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Corte Electoral o en el Consejo Nacional Electoral, como se llama en Venezuela, en la Fiscalía, cerraron medios de comunicación, atentaron contra la prensa libre. Cuando no cerraban los medios de comunicación, los compraban. Cuando no podían con esto, perseguían a los periodistas. Se aliaron con los peores en el mundo, con Cuba. Obviamente Cuba no es un ejemplo de democracia, no lo es Nicaragua. Se aliaron con Rusia, que hoy invade Ucrania, y también veíamos, por cierto, lo que decía Lula de lo que pasa en Ucrania y lo que pasa tristemente en esa guerra. Entonces, mira, que no les suene exagerado que la democracia siempre está en juego. ¿Qué tienen que preservar? La prensa libre, la independencia de poderes. No pueden, digamos, como decimos en Venezuela, meterle mano a los jueces, a la fiscalía. Tienen que ser independientes. O sea, las instituciones tienen que sobrevivir. Así que no es exagerado pensar. Y además recuerda de quién fue uno de los principales aliados en su momento de Lula. Mira, fue Chávez. Lo es Maduro hoy. Y como decimos en Venezuela, dime con quién andas y te diré quién eres. Rapaz, no Brasil a gente está votando aqui uma PL que alguns chamam de fake news, outros chamam de censura. Uma mudança de lei para restringir e para, enfim, para tentar evitar fake news, mas que isso ficaria meio que nas mãos do governo decidindo o que é ou não fake news. A gente deve se preocupar com isso no Brasil? En Venezuela le llamaron la ley del odio, la ley contra el odio. Fíjate cómo le llamaron en Venezuela. Promovieron una ley contra el lenguaje del odio, que si lo ves, digamos, desde el punto de vista narrativo, utilicemos la palabra que utilizó el presidente Lula, y tú dices, bueno, todos estamos en contra del lenguaje de odio. Eso creo que es evidente. Ahora, ¿qué hicieron con esa ley? Perseguir periodistas. Peor aún, Rica, tuiteros, a personas que simplemente escribían un Twitter. Si el Twitter no le gustaba a la policía, lo detenían. En Venezuela estuvieron personas, no medios de comunicación, no periodistas, ciudadanos, que habían escrito tweets. Incluso uno murió en la cárcel, simplemente por tuitear. Entonces, de nuevo, el problema con una ley en contra de fake news es, bueno, ¿quién determina qué es un fake news? ¿No? ¿Cuál es el ente regulador? Y garantizar en todo caso el debido proceso, porque ciertamente hay que evitar la desinformación, hay que evitar la mentira,
pero siempre el gran problema de esto es, bueno, ¿quién es el censor? ¿Quién es el órgano que controla? No se puede controlar la democracia, tiene que haber contrapesos, debido proceso, ¿no? Y volvemos al tema de las instituciones. Entonces yo estaría alerta, te confieso, porque sí suena muy similar a lo que pasó en Venezuela. Eita, nós. Dessa lista que eu citei aqui, é porque eu sou jornalista, então eu já fico meio. Eu tô contra essa lei, eu acho que não precisa, isso eu acho um exagero e tal. Mas ouvindo pessoas que estão em países que começou assim e terminou do jeito que terminou, é evidente que a gente fica preocupado, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, nessa falta de comunicação clara, a gente fica preocupado, é difícil. Desses países que eu listei aqui, Guaidó, Brasil, Estados Unidos, Argentina, aqueles todos que eu listei como reconhecendo a tua condição de presidente, e outros não, né? Rússia, Cuba, México, Bolívia, Nicarágua, Turquia, China e Irã. Algum desses países, tirando o Brasil, que evidentemente trocou o governo e, portanto, validou o governo Maduro, algum outro país desse mudou de ideia, mudou de lado? Mira, de esos países hubo ninguno, solamente México se mantiene con López Obrador, incluso invitaron a Maduro a la CELAC. China se mantiene siendo China, digámoslo de esa manera. Bolivia, hubo un momento que nos reconoció. Hoy lamentablemente Bolivia tiene un retroceso democrático. Yanine Áñez está presa. Por eso te decía que ahí está siempre la tentación populista. Es decir, no, de nuevo, no les suene exagerado cuando se atenten contra la prensa libre, cuando se va contra las instituciones, cuando se quieren controlar de alguna manera. Entonces, hay una autora que trabaja intensamente con el tema de gobernabilidad, con el tema de democracia, Applebaum, que habla de los bad guys, de las personas malas, de la alineación de las dictaduras. Y mencionó, Rica, precisamente a todos los que tú nombraste: Rusia, Irán, China, Cuba, Nicaragua, entre otros. Entonces, mira, no creo que sea una buena compañía para Brasil, y tampoco lo es para la democracia. Sim. Nesses 23 anos, já são 23 anos de Chávez e Maduro, né? Quantas eleições você acha que não foram honestas? Mira, podemos hablar de grados digamos, de libertad en cada una de esas elecciones. ¿Por qué? Porque desde el principio, y cuando controlaban, por ejemplo, PDVSA es como tú sabes, Rica, la estatal petrolera en Venezuela. Utilizaban el dinero de PDVSA para financiar sus campañas, para generar populismo. Entonces, el subsidio de alimentación, por ejemplo, y con eso generaban clientelismo, es decir, buscaban comprar los votos básicamente. Por cierto, esto que estoy diciendo lo recoge también el informe de derechos humanos de la ONU, como básicamente la dictadura de Maduro y antes de Chávez instrumentalizó el hambre para captar votos. Es una especie y puedo decirlo, de esclavitud moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque haces dependiente a los más pobres para que te deban un favor y coaccionarlos, incluso extorsionarlos con el hambre o con el subsidio de alimentación, que después con eso además hicieron enormes sumas de dinero por corrupción. Entonces utilizaron principalmente a PDVSA para robarse elecciones. Eso luego lo hicieron con miedo. Entonces utilizaban, por ejemplo, al ejército, a la Guardia Nacional para intimidar a los votantes. Hay algo que se llaman aquí los círculos bolivarianos, pero en su momento luego le llamaron colectivos, que eran paramilitares urbanos básicamente. Se montaban, por ejemplo, lo que llamaron un punto rojo al lado del centro de votación, ¿no? Era un punto de control de paramilitares al lado del centro de votación. ¿Para qué? Para intimidar al elector. Entonces, han venido, digamos, mutando, degenerando en el caso de Venezuela. Pero atención con esto, porque a pesar de todo eso, Rica, los derrotamos en el 2015 electoralmente, porque fuimos mayoría. Cuando nos unimos, cuando nos movilizamos, cuando defendemos nuestros derechos, incluso con miedo, con el dinero de PDVSA, con la Fuerza Armada, no nos pueden derrotar. Y por eso el miedo hoy de Maduro.
Por eso hoy Maduro no pone fecha de elección. Por eso hoy Maduro sabe que es minoría y tiene que perseguirme, tiene que torturar, tiene que meter presos políticos, cerrar medios de comunicación y atención incluso, meter preso a familiares de humoristas, por ejemplo, incluso estando en el exilio, incluso estando en el exilio. Humoristas que hacían chistes, obviamente, parodias, sátiras de los altos jerarcas del régimen de Maduro, y como no estaban en Venezuela, secuestraban a su familia, metían preso a su mamá, incluso en el caso que no lo menciono por cuidar, por cierto, a su familia, que sigue en Venezuela muchos de ellos. Entonces, hablar digamos, de cuál elección fue libre y cuál no lo fue, incluso es difícil hacer el recuento, porque han utilizado todos estos métodos. Lo que sí te digo que es imbatible cuando los ciudadanos se organizan, cuando hay prensa libre, cuando a pesar de las amenazas o del miedo se sigue enfrentando al poder constituido y se de manera irregular en el caso de Venezuela, y se busca independencia y libertad. Guaidó, a gente às vezes não entende por que é que o povo venezuelano não tomou uma atitude, se é tão drástico e tão claro assim que todo mundo discorda. O Maduro tem uma grande parcela da população a seu favor, é isso? Mira, es del tamaño del Estado lo que puedes hacerle favores a la gente. Es gigante. Es decir, PDVSA, y en la primera parte del siglo XXI, cuando gobernó Chávez, mira, el barril de petróleo estaba en $120. Producíamos casi 3 millones de barriles día de petróleo. Vino también, de alguna manera, la confabulación con Lula en ese momento, todo lo que representó también Odebrecht, entre Lula y Maduro e incluso Chávez. Entonces, era muy grande la cantidad de gente que podía hacerle favores el Estado o que podía tener de forma clientelar. En el caso de Venezuela, te doy un dato, por ejemplo, casi 4 millones de venezolanos eran empleados públicos, es decir, dependían económicamente directamente del Estado. También a ellos les tenían un mecanismo de persecución y seguimiento especial. Y los que no estaban dentro del paraguas de ser empleados del Estado, bueno, estaban dentro del sistema de subsidio. El bono de alimentación, le regalaban una casa que nunca le daban título de propiedad. Si hablabas en contra de Chávez o de Maduro, te quitaban la casa. Y no podías hablar en contra hasta 1 millón de viviendas, dicen ellos, que llegaron a entregar. Entonces, de nuevo, el alcance del Estado es muy grande. Y en un país como Venezuela, que es un estado petrolero, que depende principalmente de la producción de petróleo, bueno, era sin duda la principal herramienta que tenían para poder perseguir, controlar y generar clientelismo y populismo con la gente. Ah, tá. Blanca, o Tomás está pedindo ajuda aqui porque ele acha que o Guaidó não entendeu. A minha pergunta por que é que o povo não saiu para as ruas e tomou, já que é uma insatisfação geral, por que até hoje não aconteceu uma revolução do povo para tirar Chávez, Maduro, enfim, essa sequência? No, ya. Ahora te entendí mejor ahora. Ha pasado muchas veces, desde el 2002 a la fecha, Rica. En Venezuela, bueno, y ustedes lo han visto, han habido levantamientos populares constantes. En el 2002, sí. En el 2005, en el 2007, cuando yo era líder estudiantil, por ejemplo, que estábamos defendiendo la libertad de expresión, por cierto, habían cerrado un medio de comunicación en el 2007 y nosotros dijimos, mira, esto se parece al totalitarismo, esto se parece a una dictadura, y decidimos protestar. En ese momento yo estaba en la universidad, era un líder estudiantil. En el 2008 volvió a pasar, en el 2010, en el 2011 y 12, en el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué ha venido pasando cuando tenemos grandes momentos de protesta y de movilización? Y han habido muchísimas en 20 años. Bueno, asesinan, torturan, meten presos a los dirigentes políticos, los mandan al exilio, los asesinan también a los estudiantes que protestan, por ejemplo. Y no en vano, y por eso
Atención con eso, porque es que ha tenido consecuencias para Maduro. Maduro está señalado por lesa humanidad. No había habido nunca en la historia de América Rica a un gobernante de facto, a un dictador en ejercicio, que había sido señalado por delitos de lesa humanidad. Es decir, cuando Lula abraza a Maduro, está abrazando a un criminal de lesa humanidad, no de un régimen anterior. No estamos contando la historia de hace 10 años, de 15 años, no, en este momento. Entonces, por eso es que, a pesar de que no ha habido movimientos populares muy grandes, muy fuertes, tan fuertes que hemos arrinconado a la dictadura, bueno, Maduro ha decidido matar, torturar y financiar estos grupos paramilitares para generar tortura, miedo y represión. Entendi. Minha pergunta foi mal colocada. Na verdade, eu queria saber não por que não fizeram, porque eu sei que fizeram. Por que não conseguiram reverter? A força que você está me dizendo que o Maduro tem passa muito pelo exército, é isso? Blanca me ayuda con esa parte. Sí, él está preguntando que en realidad no es que no hayan habido manifestaciones, pero ¿por qué no se consiguió un resultado? ¿Es que acaso el ejército tiene una mano ahí que evita que las cosas avancen? Sí, sin duda hay 2 o 3 factores que han evitado, digamos, o que han permitido que Maduro siga usurpando funciones, o que siga de alguna manera en el poder. Lo primero es la Fuerza Armada, sin duda, que en momentos álgidos sostienen a Maduro. Y de ahí, bueno, todo el mecanismo de represión, de tortura, de cárcel política, el haber tomado todos los poderes previamente del Estado, Fiscalía, Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral. Es decir, no fue de un día a otro, y eso es lo importante de tomar conciencia de que la democracia siempre está en juego. No fue de un día a otro, no fue que hubo una gran movilización y no lo logramos. Es que vinieron, lamentablemente, tomando terreno, y muchos decían, Rica, no, Venezuela no se va a parecer a Cuba. Venezuela no va a llegar a ser lo que era Cuba. Y había un plan sistemático de deteriorar la convivencia democrática en Venezuela, que terminó lamentablemente en perder nuestra democracia. Você, observando, depois de ter vivido tudo isso de perto no teu país, você diria que há uma intenção do Lula em chegar a isso? Mira, Lula sabe que tiene restricciones institucionales, pero el hecho de haber gobernado 2 periodos y volver otra vez al poder, incluso luego de que estuvo condenado, luego de que estuvo... mira, hay una intención de seguir en el poder. Yo creo que lo más sano para la democracia es la alternabilidad. Yo creo que lo más sano para que una sociedad continúe un curso independiente, institucional, proteger la democracia, de nuevo, es la alternabilidad. Ahí ya hay un indicador de querer mantener el poder, cuando, mira, lo más sano para un partido político es renovarse. Lo más sano para los diferentes niveles de poder es buscar, digamos, refrescar sus cuadros políticos. Pasa con una empresa, pasa con la comunicación. Mira, hace a lo mejor 10 años era imposible este mecanismo de comunicación. Te has tenido que reinventar, has tenido que refrescar en tu estilo de comunicación. Igual pasa en la política. Yo creo que la mera insistencia de querer mantenerse en el poder ya es un indicador de lo que quiere Lula. Vamos supor que você consiga vencer uma eleição na Venezuela e... Te invito a Venezuela inmediatamente. Vou lá conhecer com o maior prazer. Eu quero também. Eu quero ir aonde, Tomás? Los Rockers, uma ilha. Eu quero ir Los Rockers. Ele mandou falar que eu quero ir nesse lugar. Se for alguma merda, foi ele que falou.
Mas, mas olha, vamos supor que você consiga vencer a eleição na Venezuela. Você imagina que eles te entregariam o poder? Ou que isso ia ter un problema enorme? Mira, de manera voluntaria no lo van a hacer, es una dictadura. Es decir, nosotros tenemos que lograr no solamente vencer en la elección y demostrar que tenemos más votos. Lo hemos hecho en el pasado, lo hicimos en el 2015. Es decir, ganamos la elección y defendimos la elección. Incluso Maduro, por ejemplo, anuló un estado completo, el estado de Amazonas. Él eliminó todos los diputados en el 2015 que habían ganado en ese estado. Es decir, no sería nuevo que ganamos una elección y la dictadura quiere robarla. Lo acaban de hacer también en un estado llanero en Venezuela, en Barinas. Así que lo que tenemos que hacer, Rica, es estar preparados para cuando ganemos, porque somos mayoría, porque lo hemos demostrado en el pasado, porque la vamos a movilizar, es defender el resultado. Y aquí hay ingredientes adicionales. Tú hablabas, por ejemplo, de la Fuerza Armada. Hay que conversar con la Fuerza Armada, porque son el pilar que sostiene hoy a Maduro. Hablar de lo que es justicia transicional, tomando en cuenta lo que pasa en la Corte Penal Internacional y que se requiere de justicia en Venezuela y de lograr una transición. Entonces no podemos tener inocencia cuando se enfrenta una dictadura. Tenemos que prepararnos para que pretendan robarse la elección y poder defender el resultado. Teria que ganhar e tomar o poder de fato, né? Seria um processo complicado, Guaidó. Eu não quero nem imaginar como é que seria isso. Guaidó, nós temos uma relação Brasil-Venezuela hoje complicada, porque assim como no governo dos Estados Unidos do Trump, havia o apoio à tua presidência, o presidente anterior, Bolsonaro, também te validava como presidente da Venezuela. Conheci o Tomás através disso, né? O Tomás fazendo a embaixada aqui através dessa relação. E aí troca-se o poder no Brasil e o Lula valida o Maduro. Supondo que você vença a eleição e se torne o presidente da Venezuela, tá? Vamos imaginar que dê tudo certo e isso aconteça para você. Como que ficaria a sua relação com o Lula? Mira, mi relación sería con Brasil. Brasil es, y quiero, y tú quieres, todos queremos que siga siendo un país soberano, un país independiente, un país que respeta la independencia de poderes. Lo hemos visto en el pasado incluso en Brasil, cuando hay pretensiones diferentes, ha operado la justicia incluso. Entonces, mi relación, y quiero que mi relación sea, y debería ser, entre Venezuela y Brasil, muy por encima de cualquier gobernante. Porque los gobernantes, incluso por definición rica, tienen que ser temporales, de nuevo. La alternabilidad, el respeto a la democracia. Entonces, ahora, son los brasileros los que tomaron una decisión. Yo le agradezco al presidente Bolsonaro la acción audaz, la opción valiente, democrática, haber reconocido el gobierno interino. Lamento la decisión de Lula de blanquear una dictadura, que es lo que está haciendo en la práctica. Está de nuevo, y no solamente a una dictadura, de nuevo, a quien torturó y asesinó asesinó a Oscar Pérez, pero quien torturó a Fernando Albán, un concejal de Caracas, que lo lanzaron por el piso 11 para simular suicidio, luego de asesinarlo. Eso está pasando hoy en Venezuela. Entonces, mira, nuestra relación tiene que ser entre países, respetar la relación entre los países, y es lo que tenemos que promover ahora, de nuevo, con transparencia, con independencia y con respeto a nuestra gente. Que loucura. Em relação ainda a essa visita do Maduro no Brasil, você acha que foi uma burrice? Porque isso gerou um efeito contrário para o Maduro. Toda a imprensa começou a levantar e falar das coisas que estão acontecendo na Venezuela. Um jornalista foi agredido, né? As pessoas começaram a confrontar e é muito difícil que a imprensa consiga encobrir tudo o que está acontecendo na Venezuela. Então, fez-se uma propaganda negativa. Foi um erro do Maduro ter vindo ao Brasil? La soberbia, creo yo, de un dictador que creía que podía controlar la prensa libre, que creía que podía hacer propaganda de lo que pasa en Venezuela. Y es lo que te decía al principio, que es lo que habla bien hoy de Brasil, que es lo que habla hoy del Congreso brasilero, de los periodistas
en Brasil, de los ciudadanos en Brasil que rechazaron la presencia de un dictador. Entonces ahí, como te decía, hay indicios de una democracia que está trabajando, que resiste, que como decimos en Venezuela, Rica, no se va a dejar, ¿no? Que quiere defenderse. Entonces yo creo que sí fue un error para Maduro, soberbia de un dictador, y por otro lado, de nuevo, y te digo algo, estuve presente en una sesión del Congreso de Brasil, de la Comisión de Política Exterior, donde los diputados amablemente pidieron disculpas en nombre de Brasil. Pero te digo algo, no es la Comisión de Política Exterior del Congreso de Brasil que tiene que pedir disculpas. Por el contrario, les agradezco el gesto amable que tuvieron con los venezolanos, con las víctimas de violación de derechos humanos, con los millones de migrantes, con la prensa libre, contigo, que le estás dando voz de alguna manera a las víctimas y a los refugiados. El que tiene que pedir disculpas es Lula. El que tiene que pedir perdón a las víctimas de violación de derechos humanos es Lula. Que no es que blanqueó a una dictadura, no, es que invisibilizó el sufrimiento de millones, el dolor de familiares que han perdido a sus hijos por la tortura de una dictadura. O sea, eso de verdad es muy doloroso, es muy duro para nosotros, y es lo que no podemos permitir. Para o Maduro foi erro. Para o Lula também? Sin duda. Yo creo que Lula se sobreestimó, creyendo que él podía blanquear o normalizar a una dictadura. Mire, está claro que el que se acerca a Maduro, no hay forma de blanquear una dictadura, no hay forma de, digamos, esconder delitos del tamaño que ha cometido Maduro. Por el contrario, se ensucia, por el contrario, se mezcla con ese horror, con ese terror que representa una dictadura. Não, enquanto temos uma possibilidade de imprensa aqui no Brasil livre, por enquanto, né, até que se aprove certas medidas aí, a gente não sabe como é que vai ficar, mas por enquanto a gente ainda é livre, eu ainda sou livre para perguntar, você para responder aqui no Brasil. Então, eu queria, antes da gente encerrar, eu queria deixar o espaço aqui para que você fale o que você tiver para falar para os brasileiros, o recado que você quiser dar, ou alguma coisa que eu não tenha perguntado que você queira falar, fica absolutamente à vontade. Diríjase aos brasileiros como você quiser. No, darte las gracias, Rica, por este espacio que no tenemos y no se puede hablar libremente en Venezuela, porque te persiguen, porque te torturan. Y yo siempre hago un ejercicio, por ejemplo, en nuestras asambleas, en nuestras reuniones. Pregunto, ¿quién de ustedes ha agarrado su teléfono, ha escrito un tweet o un mensaje en las redes sociales y lo ha borrado por miedo? Cuando tú haces esa pregunta en Venezuela, todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo. Y eso significa miedo, terror. Yo te agradezco que nos des voz. Yo te agradezco que nos visibilices. No a Juan Guaidó, a los venezolanos. Yo le agradezco al pueblo de Brasil, al Congreso brasilero, la reacción, el rechazo a una dictadura. Eso habla bien de los brasileros. Eso habla bien de la defensa de la democracia. Y por otro lado, esas víctimas que cuando vieron ese abrazo de Lula y Maduro se sintieron solos. Y te digo algo también de alguna manera, mira, yo dije, bueno, si Brasil, el tamaño del país que es hoy Brasil, no solamente para el continente sino para el mundo, blanquea una dictadura, bueno, ¿qué le queda a los venezolanos? Bueno, yo quiero decirle qué nos queda, personas como tú, como los congresistas, como los brasileros, como los periodistas, y les doy las gracias. Y les pido algo a los brasileros, les pido algo a la prensa libre en Brasil, a los políticos en Brasil, al liderazgo social, artístico, incluso cultural, que nos ayuden a visibilizar lo que pasa en Venezuela, que nos ayuden a rescatar la democracia, que no queremos ir migrantes o errantes por el mundo, queremos regresar a nuestro país, yo quiero regresar a nuestro país, y que cuenten también conmigo, con una voz determinada, decidida a luchar en contra de una dictadura y por supuesto a recuperar nuestro bello país. Muchas gracias, Rica, por esta invitación.
Infelizmente, eu não posso ajudar, eu não posso fazer muita coisa por vocês, eu só torcer para que as coisas melhorem. Então, o máximo que eu posso fazer é talvez pedir pro Neymar não fazer gol na Venezuela no próximo jogo da eliminatória. Mas eu torço muito para que vocês consigam reerguer o país de vocês e somos Amém. aqui vizinhos, somos todos... Precisamos um do outro para um continente forte e tal. Você vem para o Brasil? Estoy planificando viaje a Brasil. Morar? Espero que pronto. Para só vivir, só- presidente, para vivir, no. Para vivir, No, para vivir no, para vivir no. Aunque, bueno, me encanta, por cierto, Brasil. Lo conocí joven y me encantó. Estuve en Río de Janeiro, en Sao Paulo, he estado en Brasilia y la verdad, Brasil es un bello país. Entendi, tá certo. Guaidó, muito obrigado, boa sorte. O canal aqui tá sempre aberto para vocês, democraticamente para todos, até enquanto for possível. Espero que assim continue. Muito obrigado pela entrevista. E Tomás, Blanca, muito obrigado aí pela ajuda, pela participação de vocês. Se não fosse vocês, eu tava lascado aqui, porque realmente ele fala rápido, eu ia me enroscar aqui, viu? bom, quem trabalhou foi o Tomás, o presidente entende perfeitamente tudo. Ele entendeu tudo que eu falei, gente. Caraca, fiquei Sim. impressionado. Esto es lo que llaman rica el portuñol. Portunhol. É isso. Obrigado, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e daqui a pouquinho tem mais cara tapa pra vocês. Um grande abraço, obrigado, Guaidó. Muito obrigado.